En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Les saluda el Padre Fray Alejandro del Sagrado Corazón de Jesús, de la Orden Franciscana Terciaria Regular. El día de hoy hablaremos sobre el primer tema, la Iglesia, y la promesa de Cristo a la Iglesia. Así que les doy la bienvenida a esta serie de 12 videos bíblicos y catequéticos, con la intención de que el católico de la calle esté preparado para dar una respuesta a los ataques de las sectas modernistas y también de las sectas protestantes. Paz y bien. Uno de los graves problemas que vemos hoy en día es el impresionante crecimiento de parte de las sectas protestantes y el abandono espiritual de parte de los que se hacen llamar o se dicen ser pastores de la Iglesia. No podemos negar ni mucho menos ignorar el hecho que la Iglesia vive una sequía vocacional, espiritual y pastoral. Y esto es el resultado o el fruto del Conciliábulo Vaticano II, convocado en 1962 a 1965. Pero muchos de ustedes, e incluso muchos modernistas, esgrimirán la siguiente frase: pero si acaso eres el único sacerdote o son los tradicionalistas los únicos en decir esta mala obra o mala palabra o malos deseos. No, no soy el único. Me atrevería a citar, queridos fieles, queridos católicos, me atrevería yo a citar al señor Flaviano Matuli Valente en el libro Diálogo con los Protestantes, en la página 54, en la tercera edición, repito, Diálogo con los Protestantes de Amatuli Valente, página 54 de la tercera edición. Y cito: una gravedad eminente, venida después del Concilio Vaticano II, pues esta representó el abandono masivo de la fe católica. El mismo Amatuli Valente, fundador del grupo modernista Apóstoles de la Palabra, él mismo reconoce que después del Conciliábulo Vaticano II hubo una gran sequía, hubo un abandono masivo en cuanto tema de fe, doctrina y magisterio. Antes de entrar en el tema de la diferencia entre el modernismo, el tradicionalismo, la herejía modernista, ¿por qué los tradicionalistas no reconocemos a Jorge Mario Bergoglio, Juan Pablo II ni Benedicto XVI como legítimos papas? ¿Por qué no tenemos o buscamos una comunión completa con Roma? ¿Por qué, en pocas palabras, según el criterio de muchos teólogos, por qué estamos divididos? Antes de entrar en eso, quiero que expliquemos y vayamos desenglosando el tema de la Iglesia. No podemos negar, y no me pueden negar, que existe un gran mare magnum de corrientes autoproclamadas cristianas. Repito, existe, y nadie lo puede negar, un mare magnum de corrientes autoproclamadas cristianas. Y muchos de los católicos que viven en el mundo, que están alejados de la Iglesia Católica, que están alejados de la doctrina cristiana,
se ven confundidos por las diferentes formas de interpretar la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Mientras un grupo va diciendo Jesucristo es el Señor, es Dios verdadero, otro grupo dice no, Él no es Dios, Él es el Hijo de Dios. Y otro grupo va diciendo, sí, es el Hijo de Dios, pero también ahorita es el Arcángel Miguel en el cielo. Entonces, en esta corriente, en esta poliformidad de interpretación de la Sagrada Escritura, la pregunta es, ¿quién tiene la verdad? Según los modernistas, según la nueva doctrina modernista, impregnada en los 16 documentos del Concilio Vaticano II, dice que todas, sin excepción alguna, incluyendo las religiones paganas, tienen parte del depósito de la verdad. Y eso las constituyen como iglesias de Cristo, hablando sobre los protestantes. Y por eso buscaron una reforma en Sacrosanto Concilium, una reforma de la liturgia para acercar a los protestantes, para acercar a los no cristianos a la iglesia. Supuestamente, los modernistas infiltrados en el Vaticano, con lo que quisieron engañar a la gente. Pero, bueno, vamos al tema en concreto. ¿Qué es la iglesia? Para poder definir quién tiene la verdad, quién está mintiendo, ¿qué dice la palabra de Dios? Porque todos, incluyendo personas que no creen en Cristo, ateos, evangelistas, agnósticos, toman la Sagrada Biblia, toman la Sagrada Escritura, la leen y la interpretan a su manera. Y aíslan textos bíblicos de su contexto, los sacan de contexto y forman nuevas doctrinas. Doctrinas totalmente contrarias a la doctrina enseñada por Jesucristo. Doctrinas contrarias a las reveladas en la Sagrada Escritura. Por eso es que tomamos manos a la obra para crear estos videos. Iniciaremos con la primera cita bíblica. Es en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16. Evangelio según el apóstol San Mateo, capítulo 16, versículo 13. Y dice, versículo 14. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías u otro de los profetas. Padre, ¿qué tiene que ver esto con la iglesia? Bien, lo que sucede hoy en día, estas confusiones y evidentes errores filoteológicas, no son nuevas, ni siquiera del siglo III, del siglo IV, no son nuevas. Estos errores filoteológicos ya vienen desde el primer siglo, vienen desde que Cristo estaba en medio de sus apóstoles, enseñándoles y predicándoles. Estas confusiones y evidentes filoteológicas recuerdan un pasaje de la Escritura del Nuevo Testamento, donde Jesucristo nuestro Señor habla con los apóstoles y les hace la siguiente pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Repito, esta es la pregunta fundamental. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entendamos una máxima al leer la Sagrada Escritura. Esto es, el adagio propio de la vida espiritual de lo que contiene la Sagrada Escritura. ¿Y cuál es el adagio de la Escritura? Esto es,
Todo lo que se contiene en los diálogos y enseñanzas de Jesucristo en el Nuevo Testamento son doctrinas inherentes en la moral y salvación del hombre. Repito, todo lo que se contiene en los diálogos y enseñanzas de Jesucristo en el Nuevo Testamento son doctrinas inherentes, o sea que no se pueden separar de la moral y de la salvación del hombre. Todo lo que está contenido en la Sagrada Escritura, nos dice Santo Tomás de Aquino, forma parte inherente o es parte inherente de la moral y salvación del hombre. Esto es, que no se puede separar de su moral y de la salvación, porque de esto depende la salvación del hombre, de lo que crea, de lo que realmente esté viviendo. En esta pregunta podemos encontrar una interpretación por parte de una intención, por parte de nuestro Señor Jesucristo para dar una enseñanza a los cristianos de los primeros tiempos o del primer tiempo. Sin embargo, muchos eruditos del segundo siglo, y me podría atrever a decir que incluso estudiosos del finales del siglo XIX y principios del siglo XX, no habían descifrado ¿qué es lo que Jesús trató de enseñar en esta pregunta? Para poder responder a esta pregunta, entendamos el contexto en el que nuestro Señor Jesucristo la desarrolla. Dirían aquí en México, para no hacer el cuento largo, para saber con qué espíritu, cuál es la intención con que nuestro Señor Jesucristo hace esa pregunta, debemos de saber el contexto, lo que encierra este texto bíblico. Para muchos protestantes, más bien para todos los protestantes, y a esto sí lo generalizo, no les interesa la historia bíblica. Lo único que les importa, como a su padre satánico, Martín Lutero, lo único que les interesa y lo único que les importa es la sola escritura. Nada más. Todos los protestantes, sin excepción alguna, se adhieren a la sola escritura. Y hay poquísimos protestantes que aún en los errores de las tesis de Martín Lutero, abren los ojos y se empiezan a involucrar y se empiezan a informar en cuanto a la parte bíblica histórica o histórica bíblica, para poder saber si lo que se contiene en las Sagradas Escrituras es verdadero o es falso. Entonces, nosotros como cristianos católicos, los verdaderos cristianos, ¿qué hacemos? Nosotros no solamente tomamos la Sagrada Escritura, sino que también tomamos la historia que encierra los relatos contenidos en los evangelios. A esto se conoce como eclesiología, que es la historia de la iglesia, pero también podemos hablar sobre la historia de la humanidad. Tomamos los libros, por ejemplo, la Enciclopedia Metódica Color, en el tomo 4, en el capítulo 6, sobre la historia del hombre y el cristianismo. Y a pesar que es una enciclopedia protestante, que déjenme decirle que estoy citando una enciclopedia protestante, reconocen la veracidad de las historias bíblicas relatadas por la Iglesia Católica. Y muchos, y puedo citarlos, como el pastor James, que se convierte al catolicismo en el siglo XVIII. El pastor James fue un erudito bíblico, el cual, estudiando la historia bíblica de los evangelios, se da cuenta que está en un error y se convierte a Cristo. Y este pastor escribe en la Enciclopedia Metódica, escribe una nota a pie de página diciendo, ahí se contiene la verdad, hablando de la iglesia que Cristo fundó, que a continuación, o sea, en capítulos siguientes o en el mismo desarrollo del tema, se va a ver que es la iglesia católica.
Ahora, entremos al tema, al contexto histórico bíblico. En el capítulo 15 en el versículo 38 y 39 dice: los que comieron eran unos 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y despidiendo a la muchedumbre, subió a la barca y vino a los confines de Magedán. Muy bien. ¿Qué trata de decir, Padrecito? ¿Qué me trata de decir con todo esto? Me estoy revoloteando. Primero me dice la pregunta, ahora me habla del contexto doctrinal y ahora me habla del contexto histórico. ¿Qué me trata de decir? Bien. Para que podamos entender, pues, repito, siempre hay que conocer el contexto en el que se está desarrollando, ya sea un diálogo o una enseñanza por parte de nuestro Señor Jesucristo. En este caso es un diálogo con enseñanza, un diálogo con una enseñanza muy importante. Y como dice el adagio, esto es inherente a la salvación de nuestras almas. O sea, que para salvarnos debemos de conocer esto. Viniendo después Jesús al territorio de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Respondieron ellos: unos dicen que Juan el Bautista, otros Elías, otros en fin Jeremías o alguno de los profetas. San Mateo 16, 13, 14. Lo primero que notamos es que Jesús pasa al territorio de Magedán o Magadán. San Mateo 15, 38, lo que yo les había leído. Y de la región de Magadán pasa a la región de Cesarea de Filipos. Para muchos, y esto hablo de los protestantes, es un simple lugar que está cerca de Galilea. Y para otros, para otras personas como son los asirios y los judíos, simplemente es otro lugar donde Jesús hizo milagros y pasó a dar una prédica. Como todas. Sin embargo, para los que nos hemos dedicado a lo largo de nuestra vida y vocación religiosa y ministerial presbiteral, al estudio de los evangelios y a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, en este lugar Jesucristo enseñó muchas cosas e instituyó. Repito, y pongan aquí mucha atención, en este lugar, en Filipos, en Cesarea de Filipos, Jesucristo instituye el agente que llevaría la salvación a todos los hombres. Repito, una doctrina que los protestantes ignoran y no les interesa, porque si nosotros tomamos esta doctrina, tanto bíblica e histórica, los protestantes mueren. Encuentran un problema que jamás van a poder resolver, jamás, aunque así se presenten los, entre comillas, doctores en Biblia, doctores en teología sistemática, doctores en teología sistemática protestante, doctores en esto, doctores en otro, como Armando Alducin o Hugo Albornoz, y se quieran poner a debatir uno al tú por tú con un sacerdote católico, con un sacerdote bien instruido o con un católico bien instruido. Así, aunque quieran ponerse a discutir o a debatir, encuentran un problema. ¿Cuál es? Que este agente, que solamente es uno, que instituye nuestro Señor Jesucristo, es el que está ordenado y tiene el mandato de llevar la salvación a todos los hombres. Es este, no más, no hay, no existe otros, porque Jesús, lo que a continuación va a decir, no habla en plural, sino se está refiriendo a algo singular. Entonces, repito, para tener una remembranza de lo que estamos hablando y una concordia. Jesucristo nuestro Señor pasa de la ciudad de Galilea, pasa de la ciudad de Magadán a Filipos, la ciudad cerca de Galilea, a Cesarea de Filipos. Para muchos, como son los protestantes, es un lugar que escogió al azar. Y así me lo han dicho muchos pastores protestantes. O sea, no es algo que yo esté inventando, es algo que ellos mismos enseñan en sus sectas. Para otros,
Es simplemente otro lugar donde Jesús hizo milagros y pasó a dar una prédica, como es el caso de los musulmanes, como es el caso de los judíos, que dicen, bueno, sí, Jesús existió, como es el caso de los musulmanes, pero fue un gran profeta, hasta ahí. Los judíos dicen, bueno, Jesucristo fue un judío rebelde, un judío que renovó la religión, pero hasta ahí. Su muerte no constituyó la llegada del Mesías o el reconocimiento del Mesías. Sin embargo, para nosotros es algo más importante, va más allá de lo que los ojos puedan ver, de lo que los ojos y la carne pueda entender. En 1988, el arqueólogo del Parque Nacional de Israel, Ben Joseph, encontró en Cesarea de Filipos unas ruinas romano-bizantinas. Repito, en 1988, el arqueólogo del Parque Nacional de Israel, Ben Joseph, encontró en Cesarea de Filipos unas ruinas romano-bizantinas que datan del segundo siglo. O sea, entre el año 146 y 150. Son unas ruinas protocristianas. O sea, son las primeras iglesias cristianas que se tiene registro, tanto en Jerusalén como en este lugar que es Cesarea de Filipos. Se cree que los primeros cristianos venían a este lugar a celebrar la misa. Repito, sí, así como lo escuchan, en este lugar se cree que los primeros cristianos, o más bien se tiene pruebas, porque ya está comprobado, que los primeros cristianos iban a ese lugar a celebrar la misa, ya que creían que Jesús en ese lugar le entregó las llaves del reino de los cielos a San Pedro. 1988, el arqueólogo Ben Joseph, arqueólogo del Parque Nacional de Israel, encuentra unas ruinas romano-bizantinas donde se celebraba la misa, el culto que hoy en día celebramos, la misa que en 1570 se codifica en latín, que es la misa tridentina. En ese entonces muchos la celebraban ya sea en griego, otros en latín, u otros en arameo, otros en griego. Otros en hebreo, porque en ese lugar los primeros cristianos, como hoy en día, creían que ahí Jesús, o creemos que ahí Jesús le entregó las llaves del reino de los cielos a San Pedro. O sea, estamos hablando del mismo pasaje bíblico que ahora con la arqueología comprobamos que lo que enseña la Iglesia Católica es verdadero. Bien, entonces ya encontramos que en el lugar de Cesarea de Filipos hay unas ruinas romano-bizantinas. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús va a Cesarea de Filipos? ¿Por qué? En las cercanías de donde se encuentran estas ruinas, tan solo a 200 metros aproximadamente, los paganos en la época de Jesús iban a adorar allí una piedra que estaba edificada en honor al Dios de los pastores. Repito, los paganos iban a Cesarea de Filipos, donde ellos habían colocado una piedra enorme, donde Cristo se paró a dar su prédica, porque los paganos allá iban a adorar al Dios de los pastores. Cuando Jesucristo nuestro Señor pasa del territorio de Magadán a Cesarea de Filipos, no es un acto de coincidencia o la selección de un lugar al azar, no lo es así, sino que eligiendo este lugar específicamente, les trató de enseñar a sus apóstoles, primero, que Él es Dios verdadero. Segundo, que Él es el supremo pastor, Él es el pastor supremo. Tercero, que Él junto con los apóstoles son piedras vivas que constituyen en la raíz del reino de los cielos. En ese lugar, los paganos erróneamente
edificaron o pusieron o seleccionaron o consagraron una piedra enorme, una roca, una kepá en arameo, una kepá, una piedra grande, donde iban allá los paganos a adorar al Dios de los pastores. Entonces Jesús elige ese lugar que era conocido por los mismos judíos, que allá era adorado un Dios pagano. Entonces llega Jesús, se elige este lugar para enseñar, número uno, que Él es Dios verdadero. No hay Dios sobre Él. Número dos, que Él es el supremo pastor, que no hay más pastor que Él y que Él va a designar a los nuevos pastores para la iglesia. Y número tres, que Él junto con los apóstoles son piedras vivas del edificio que es la iglesia. Él junto con los apóstoles como piedras vivas. Allí, lo siguiente que vemos en la cita bíblica es la pregunta realizada o hecha por parte de Jesucristo nuestro Señor a sus apóstoles o discípulos, ya que Él conocía los corazones, o más bien Él conoce los corazones de los hombres, pero Él conocería los corazones de sus apóstoles. Y sabiendo que murmuraban de Él con sus discípulos los judíos, les preguntó, ¿quién dicen los hombres? Esto es el pueblo, los judíos, los ignorantes, por así decirlo. ¿Quién dicen los hombres? ¿Qué es el Hijo del Hombre? O sea, yo, Jesucristo. ¿Quién dicen los judíos? ¿Qué andan diciendo de mí los judíos, en pocas palabras? O sea, lo que es obvio, según lo que los discípulos habían escuchado decir o murmurar por parte de los judíos y de algunos hombres venidos de diversas partes, ¿quién es Él? A lo que ellos respondieron, unos dicen que Juan Bautista, otros Elías, otros en fin Jeremías o alguno de los profetas. Desenglosemos cada una de las afirmaciones que dieron los apóstoles, de las cuales habían escuchado por parte de los judíos, y la intención con la cual nuestro Señor Jesucristo les hizo esta pregunta. Número uno, como los discípulos, siendo hombres, se dejan llevar muchas veces porque, ay, es que él es mi hermano, él es mi primo, y pues me dice esto, pues yo también lo voy a escuchar y también lo voy a creer. Entonces, dejándose llevar por esas emociones, sus sentimientos, y más que eran judíos, los discípulos se dejaron embriagar por la doctrina errada, o sea, por la contradoctrina, que esto se llama herejía, contra la herejía que venía por parte de los judíos. Y dice Jesús, bueno, les voy a corregir porque de esto depende su salvación. ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Lo primero que ellos dicen es que es Juan el Bautista. Unos dicen que Juan el Bautista. Muchos de los protestantes, muchos de la rama o de la denominación evangélica, bautista, pentecostal, neopentecostal, pentecostal, libertaria, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos de ellos enseñan a sus fieles, engañan a sus fieles con la siguiente afirmación. Y esta es una frase que la tomé de Hugo Albornoz, que dice, Jesucristo, tomando la doctrina de San Juan, tomando la doctrina de Juan el Bautista, no hizo otra cosa más que continuar con esta doctrina. En pocas palabras, según Hugo Albornoz y según muchos pseudopastorcillos, autoproclamados pastores, enseñan a sus fieles erróneamente y supuestamente basados en la Biblia, que Jesucristo no tenía una doctrina propia. Y como se basaba la doctrina de Juan el Bautista, solamente él dio la continuación de la predicación de Juan el Bautista. Porque se toman como justificación el texto bíblico donde San Juan dice, yo bautizo con un bautismo de arrepentimiento, pero ha de venir otro que ha de bautizar con fuego
y agua y espíritu, ¿no? Es lo que dice, con lo que ellos se justifican. O sea, que Juan era el precursor, ¿no? Él bautizó con agua, pero Jesús complementa ese bautizo de agua en el río Jordán, que es con lo que ellos se justifican, por lo cual ellos siguen bautizando en el río. Y Jesucristo complementa esto, o sea, no es propio, Él no lo inventó, complementa, o sea, ya estaba, pero Jesús lo complementó, ya que Él no tiene la autoridad ni la potestad, o sea, que Juan el Bautista era mayor que Jesús, para continuar con la doctrina de Juan el Bautista y complementó el bautismo con el Espíritu Santo y el perdón de los pecados. Entonces, según esto, los protestantes, según esto, los evangélicos, muchos de los evangélicos protestantes, el 63.8% de los evangélicos y bautistas, junto con otras sectas no denominacionales, que autoproclamadas no denominacionales, no solo lo enseñan, sino que lo creen a ciegas. De esta manera niegan deliberadamente la inspiración divina de la doctrina de Cristo. O sea que niegan parte de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, parte de la historia de la salvación del hombre. Continuando con las afirmaciones erradas, otros dicen que eres Elías, según lo que responden los apóstoles en la Biblia. Al inicio de la fundación de la secta de los adventistas del séptimo día, William Miller, en 1820, en una supuesta predicación en el condado de Vermont, enseñó como principio que Jesús no era Dios, sino que era una reencarnación por conciencia. Repito, una reencarnación por conciencia del profeta Elías. Y que se cumpliría con ello la profecía de Isaías en el capítulo 40, en el versículo del 1 al 4, en un folleto que escribió en 1825 titulado Answer for Christians, respuestas para los cristianos. En su tratado número 4 sobre Cristo y su formación enseña lo siguiente, y cito: María, su madre, sabiendo que ella sería utilizada para traer al mundo al nuevo profeta Elías con un nuevo pacto. Así como los judíos del tiempo de Cristo creían erradamente que Jesús era el profeta Elías, de la misma manera muchos hombres herejes engañan y enseñan a muchas almas con la misma herejía. Pasamos a la siguiente, donde dicen que Jesús era el profeta Jeremías o alguno de los otros profetas, ¿no? Ya de plano ya se fueron con Jeremías u otro de los profetas, ¿no? Mahoma, en el año 623, cuando funda su secta, el pérfido de Mahoma, cuando funda la secta de los musulmanes, enseña, junto con la doctrina de los herejes arrianos, ya después hablaré sobre la herejía arriana, que es un tema extremadamente largo y también extremadamente controversial, ya que los modernistas se toman de eso para hablar en contra de los sedevacantistas. Pero bueno, ya después les voy a dar respuestas teológicas y fundamentales sobre muchos de los ataques que vienen por parte de los modernistas. En este caso nos vamos a enfocar a lo que dicen los herejes de la secta pérfida de Mahoma, o sea, los musulmanes, y los de la secta pérfida de los testigos de Jehová. Arrio, en el siglo IV, en el año 356, enseña que Jesucristo no es Dios, sino que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así, Jesucristo es el Hijo de Dios, pero no es Dios. O sea, sí es el Hijo de Dios porque está en las Sagradas Escrituras, y es lo mismo que dicen los testigos de Jehová, pero no es Dios. Y aquí encontramos un problema, porque contradice directamente San Juan capítulo 1, versículo 1, San Juan capítulo 8, versículo 32, San Juan capítulo 11, versículo 17, San Juan capítulo 17, versículo 3 al 8. Contradice directamente todo lo enseñado en el Nuevo Testamento de lo que es Cristo nuestro Señor.
Y los musulmanes, tomando la doctrina de Arrio y embuteciéndose por alguna secta judía, sí, porque de parte de los judíos también se separó una secta, llamados ebonaitas. Entonces los musulmanes, más bien Mahoma, toma la doctrina de la secta de los ebonaitas, la doctrina de la secta de los arrianos, doctrina pagana, doctrina de los árabes, las mezcla porque la doctrina de los musulmanes es una entremezclanza de todo este tipo de herejías y escribe el libro de Mahoma, o mejor conocido como Corán. Ya después se llamó, ya a partir del siglo IX, del siglo IX, del año 900 y tantos, ya se empieza a llamar Corán, pero desde un principio era el libro del profeta Mahoma. Contenía entre comillas, las profecías de Mahoma y las profecías del Antiguo Testamento, bueno, las profecías de Shemó, de Moshe, que son algunos de los libros que se encuentran en el Antiguo Testamento, que son los libros sapienciales y el Génesis, el Éxodo, etc. Entonces, en el tiempo de Jesús pasa lo mismo que hoy en día. Todos toman la Biblia. Todos, incluyendo los musulmanes que tienen su libro sagrado, también para convertir a cristianos a su secta, toman la Biblia. Aíslan los textos bíblicos y la gente ignorante, que no está preparada, cuando encuentra a estas sectas y se ven envueltos en su doctrina, van y se cambian. Entonces Jesús, para prevenir todo esto, viene con esta enseñanza. Continúo con la lectura del libro que les estoy escribiendo, la cual muy pronto ya va a estar a la venta para los que lo quieran conseguir, los que lo quieran tener, bueno, ya va a estar a la venta el libro. Entonces ya quedó claro que no todas las opiniones son correctas y que no todas las enseñanzas sobre Jesús, Dios las acepta. Ante esto encontramos que Jesús ahora en el Evangelio les pregunta directamente a los apóstoles. Díceles Jesús, ¿y vosotros quién decís que soy yo? La Escritura dice lo siguiente, venido Jesús a los términos de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías u otro de los profetas, totalmente errados. Viendo que esto estaba errado y que Dios no acepta todas las opiniones que vengan de Jesús ni todas las enseñanzas, Jesús les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Vosotros, ¿quién decís que soy yo?